Vamos a darle inicio. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad tan bonita que tenemos de compartir la palabra de Dios. Si hay algo tan grande y tan maravilloso, es poder tener apertura a los misterios de Dios. Es poder disfrutar de esas bendiciones que nos habla de Efesios 1:3 celestiales que ahora podemos probar nosotros. Lo que el hermano habló en la mañana en cuanto a la iglesia y cómo nosotros somos representantes de él, nos pone a considerar mucho la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y en cuanto a esto, el mensaje que se nos ha dado o la expresión para meditar es para que crean que tú me enviaste. Y está basado en Juan 17, si pueden ir conmigo a Juan 17. Vamos a mirar el versículo 21 y también el 23. Juan 17, 21 y 23. Aquí nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a hacer una oración y hacemos la presentación del mensaje. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este convivio que hemos tenido. Verdaderamente ha traído gozo a nuestros corazones el participar con los hermanos de este festín espiritual en comunión, en hermandad y en unidad. Le agradecemos, Dios, que su obra es más grande de lo que nosotros personalmente entendemos y podemos ver. Padre, denos la humildad para reconocer que ninguno de nosotros es más grande que su obra, que todos nosotros debemos someternos a los principios y enseñanzas que usted nos ha dado en sus santas escrituras y que podamos preservar la unidad en el espíritu de la iglesia, no solamente aquí en Texas, en todo el mundo y en todos los lugares donde estemos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tenemos todos de abrir la palabra y conocer de ella a través del Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba en Honduras hace algunas semanas y la oportunidad que tuve de visitar Honduras tenía que ver con la escuela bíblica. La escuela bíblica ha estado en función desde el 84, por más de 30 años. Y la escuela bíblica ha ayudado a muchas personas porque el área de trabajo de la escuela bíblica ha sido el área rural. Las aldeas de 20 a 30 casas, pueblos de 2,000 a 10,000 habitantes. Usualmente no es el área donde trabajan los predicadores egresados de escuelas de predicación. Debido a que ellos son utilizados generalmente en ciudades más grandes o más grandes en Honduras o en Centroamérica. Pero algo que me llamó la atención fue el hecho de que al ver al grupo de candidatos y también ya estudiantes que teníamos, las edades oscilaban de 13, 14 años a 86. Jóvenes, jovencitas, hombres mayores y ancianas formaban parte de esto. Y algo que les dije a ellos, que creo que es muy importante a considerar, que el Señor Jesús sabía con su mente omnisciente lo que había de venir para los cristianos, es que todos nosotros debemos comprender que el inicio o el comienzo en la obra de Dios en nuestra vida requiere corazón. Requiere que nosotros le demos a Dios todo lo que somos. Por lo tanto, Dios nos va a dar la capacidad y convicción a través de su palabra para creer y también tener la confianza
de que Él va a terminar la obra que ha empezado en nosotros. De tal manera, hermanos, que Dios nos está invitando a ser una persona contagiosa. Pero para poder ser una persona que contagie a los demás, tenemos que conocer que la unidad debe ser preservada en el amor. Más bien le llaman la correa o la banda que sostiene a la unidad. Y yo voy a decir algo. Hace algunas semanas mi vehículo dejó de proveer el aire acondicionado y estuvimos manejando todos nosotros sudados por 2-3 días y lo llevé al mecánico. El mecánico le puso la pieza, costó alrededor de $500 todo el trabajo y tomamos el vehículo, lo llevamos a la casa, pero cuando lo encendíamos, pues yo digo, bueno, es al principio. Y de nuevo, cada vez donde iba ya me estaba dando pena, así que lo llevé de nuevo al mecánico. Le digo, las bandas hacen mucho ruido, ¿qué está pasando? Me llama y me dice, ya está su carro, venga a recogerlo. Voy allá y ciertamente encendí el vehículo, no había ruido. Me enseña él la banda, mire, su banda ya tenía años, era original. El carro es de 2006, tenía 9 años, entonces vi las roturas y las partes que faltaban, me fui a casa. Al día siguiente encendí el vehículo y de nuevo, Pero dije, el mecánico lo arregló. Le pagué. ¿Por qué pasa eso? Y nos tuvimos que ir, mi esposa y yo. Y no pudimos llevarlo de nuevo al mecánico. Vino un joven y me dice, no, lo que pasa es que hay que limpiar, está sucio el carro, el motor del carro. Y yo le voy a ayudar a uno de mis estudiantes. Y fue allá, llegó, lo limpió y ciertamente regresó el carro y lo encendí. Y no había Pasaron 2 días y el regresó. Pero ya estaba yo en Dallas. Y no podía hacer nada. La gente dejó el vehículo allá para que lo usara mi familia, nadie se quería montar en el carro. Les daba pena que pasaba y yo sé lo que significa. Fui a Walmart y a todo el mundo le grababa la Vino mi cuñado y se sentó y empezó a apretar cada uno de los tornillos. Hasta el día de hoy no hay un A veces los cristianos hacemos mucha bulla. A veces los cristianos hacemos que la gente mire, pero no llamamos la atención a lo correcto. Porque no tenemos apretados nuestros conocimientos en donde tenemos que tenerlo apretado, en la palabra de Dios. Aferrados a ella, a pesar de las circunstancias. A veces hay limpieza, como lo hizo este joven. Pero no es total, porque se limpia nada más lo superficial y no se aprieta como se debe apretar. Y yo quisiera que pensemos en esto para que nosotros examinemos sinceramente la unidad y llegar a comprender los peligros que pueden causar la división. Jesús, al exponernos para que crean que tú me enviaste, nos está diciendo que la unidad es la solución a la incredulidad en el mundo. Y esto es algo fundamental porque en la unidad, hermanos, nosotros damos a conocer el carácter de Dios. En la unidad nosotros damos a conocer la fidelidad de Dios para su pueblo y nuestra fidelidad hacia Él. Damos a conocer no solamente eso, la integridad a través de los siglos de la fe cristiana y la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, cuando leemos Juan 17 y usted hace un análisis completo acerca de Juan 17, usted se da cuenta de que el deseo sincero de Cristo en cuanto a la unidad es poder tomarnos de la mano y decir, tú y yo tenemos una conexión y ahora ellos tienen una conexión con nosotros. En otras palabras, cuando hablamos del ministerio de la iglesia, Dios está buscando la perfección de sus santos. Si se pueden ir conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13.
Nos dice la palabra en Efesios 4, 12 y 13. Y se dan cuenta que el trabajo del ministerio, en cuanto a la preparación, es a los líderes. En cuanto al trabajo del ministerio, para la obra del ministerio, son todos los santos. Dice allí la palabra, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Capítulo 4, versículo 12 de Efesios. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué está esto presente en el cuerpo de Cristo, este perfeccionamiento de los santos? Nos dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por un lado tenemos un liderazgo que nos ayuda a prepararnos, todos los santos, a la obra del ministerio, pero el objetivo, el propósito, es que nosotros en el proceso podamos llegar a la unidad de la fe, no solamente de la fe, sino del conocimiento del Hijo de Dios. La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Sabemos nosotros que el varón perfecto, que nos dice a un Hijo de Dios, a un varón perfecto, es aquel varón que está a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la unidad de los cristianos, o la unidad cristiana, o la unicidad cristiana, es la agenda de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la agenda, hay dos tipos de agenda: la que Dios nos da y las demás agendas. Debemos considerar cuál es nuestra agenda. Cuando hablamos sobre la agenda de la unidad, hablamos acerca de una base a la unidad. Si ustedes se van conmigo a Amós 3:3, el hermano lo mencionó anteriormente. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es obvio que la unidad da a conocer un acuerdo, un entendimiento entre las personas. ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es la medida por la cual podemos todos entender? Segundo de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. 1 Corintios 14:33 nos da a conocer a nosotros algo importante. Cuando no se utiliza un estándar, cuando no hay una regla, un modelo a seguir, generalmente existe el caos. Ustedes conocen este balón, ¿verdad? Cuando ustedes miran este balón, ¿qué les viene a la mente? Fútbol, juego, partido, ¿verdad? Equipos, un estadio, mucha gente viendo. ¿Cómo dijo? Patadas. Patadas. Ojalá sean todas a la pelota, ¿verdad? Ejercicio. La FIFA. ¿Y cuál es la otra que no está muy famosa ahorita? Es la CONCACAF. Algo interesante acerca, ¿cómo dijo? Guayos. Los zapatos de... Los tacos. Nosotros le llamamos tacos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Le llamamos tacos a los zapatos de jugar fútbol o soccer aquí en Estados Unidos. Ahora, vamos a estar utilizando la analogía del deporte para comprender cómo es que Dios quiere que trabajemos en equipo y alcancemos la unidad que Él anda buscando en todos los santos. Pero hablaba acerca de un estándar. Me preguntaba a mí mismo, la pelota, no importa. Vamos a pensar, hay unas de distintos tamaños. Después que sea pelota, el color no importa. Y generalmente es la más abusada en el partido, ¿verdad? Es la más abusada porque es la más pateada. Pero de ahí no hay gran cosa, me puse a pensar en eso. Pero todo el mundo la anda buscando. Y todo el mundo anda buscando ponerla en el marco de la portería. Voy a dejar la pelota aquí. Y voy a mencionarles algo acerca de los animales.
Yo sé que algunos de ustedes son aficionados a mirar programas de animales, Discovery, tal vez Nat Geo o un canal similar. Estaba mirando un programa donde hablaban de las peleas en el mundo salvaje. Y la propuesta era, ¿qué sucedería si un tigre y un león tuvieran una batalla? ¿Quién ganaría? El león, por naturaleza, vive en las sabanas, en África y en lugares desérticos, y está acostumbrado a cazar animales más grandes. El león aprovecha lo más que puede y espera el momento indicado para atacar. El tigre está acostumbrado a atacar en el bosque a animales más pequeños. Pero cuando los dos se ponen juntos, en realidad el tigre es más pesado, más fuerte, y sus golpes son mucho más contundentes que los del león. El león toma tiempo para golpear, el tigre golpea más veces. Y la conclusión es que un tigre le va a ganar a un león. Ahora, cuando usted pone un grupo de tigres y un grupo de leones a pelear, ¿quién ganará? Bueno, las cosas cambian. El tigre es individual, su trabajo es individual, no va a trabajar en equipo. Los leones, por otra parte, han aprendido a trabajar en equipo, han aprendido a buscar posiciones y atacar en el momento adecuado. Un grupo de leones le va a ganar a un grupo de tigres. Interesante. Dios nos ha llamado porque somos diferentes. Dios decidió crear nuestras diferencias, pero nuestras diferencias no son una desventaja al reino de Dios, más bien es una gran ventaja, porque de esa manera Dios puede unirnos para formar algo más grande que el individuo. Cuando hablamos de esto, nos tenemos que preguntar, entonces, ¿por qué existe la división o la diferencia tan grande en la cristiandad o en las iglesias? Creo que es por el enfoque equivocado que nosotros hacemos. Nuestro enfoque, en vez de ser un sentido común, un sentimiento de comunidad y de tener propósitos en común, terminamos enfocándonos en el individualismo de la persona. Entonces, algo que causa división en las iglesias es un estándar, es falta de propósito. Les dije a ustedes que en el juego del fútbol, el objetivo es meter cuantos goles podamos meter al equipo contrario, pateando la pelota dentro del marco, dentro del área del gol. Ahora, para comprender todo esto, debemos comprender que la identidad de la persona está ligada a su nacimiento. Esto es algo muy importante. Sí es cierto, todos nosotros tenemos individualidad y Dios celebra esa individualidad para el propósito de ayudar a la causa, agenda de Dios mismo. Si usted y yo decidimos tener otra agenda que no sea la de Dios, entonces fallamos. Pero pongamos esto. 2 Corintios 5:17 nos dice a nosotros que somos ¿qué? Nuevas criaturas. Creados según Dios. Estas nuevas criaturas tienen una vida diferente. La vida vieja ya pasó. He aquí todo es hecho nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando una persona nace individualmente, deja su identidad anterior, la cual estaba ligada la deja atrás y ahora tiene una nueva identidad. Por ejemplo, cuando un bebé nace en la familia,
Ese bebé que nace en la familia tiene la identidad de esa familia, el ADN, el aspecto físico, aún el estar propenso a las mismas enfermedades. Todo él es identificado a esa familia. Nosotros cuando nacemos somos identificados como personas. Y hoy día tenemos un gran problema, hermanos. El gran problema actual es que mucha gente está muy confundida en cuanto a su identidad. Dios nos dio nuestra identidad cuando nacemos. Cuando nacemos, ¿somos hombres o somos mujeres? Y hoy día hay mucha bulla en cuanto a la identidad de un niño que quiere ser una niña. Pues la identidad está ligada al nacimiento. Por ejemplo, si usted nació en México, su nacimiento lo hace mexicano. Si usted nació en Francia, su identidad está ligada a su nacimiento. Usted es francés. No hay manera de cambiar esto. Mucha gente quiere cambiar esto porque no les parece y están en contra porque tienen sentimientos confundidos y quieren alterar su identidad. Por eso que cuando nosotros como cristianos nacemos en Cristo, nuestra identidad está ligada a Cristo y está definida por Cristo y debemos vivir en Cristo. Toda identidad cristiana está ligada a nuestro nacimiento. Y hablamos nosotros del bautismo. Porque quien nos añade es Cristo. Tan grande es ese paso. Así que el bebé espiritual que nace en el reino de Dios tiene la identidad de quien lo trajo al mundo, la identidad de Cristo. Estar en Cristo es estar separado o ser separado. La iglesia es unificada por Cristo, en Cristo, con Cristo. Es un lugar de paz, tranquilidad y armonía. Decimos nosotros que es nuestra meta, esta armonía, esta paz y esta tranquilidad. Colosenses 1:13 nos dice a nosotros de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, Dios nos ha cambiado de dominio. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás, ahora estamos bajo el dominio de Dios. Teniendo esta idea, quien nos añade es Cristo. La persona, el Padre, nos pone dentro del reino de Dios. Dentro de ese reino hay reglas. Dentro de ese reino hay representantes. Por ejemplo, si ponemos esto en cuanto a un partido, hay dos equipos. Recientemente el equipo de Panamá y México, voy a utilizar eso como una analogía, tuvieron un partido que no fue culpa de los jugadores mexicanos ni culpa de los jugadores panameños, pero que llevó a toda la sensación del deporte para mucha gente a tener un sabor amargo, un sabor de confusión para algunos. Pero no solamente hay dos partidos, ¿sí? Y algo bien interesante, si ustedes se ponen a ver a los partidos en las Olimpiadas y los partidos de fútbol, lo primero que hacen es, cuando los equipos están enfrente, es tocar el himno nacional del equipo. Cada uno de esos jugadores representa a una nación. Cada uno de esos jugadores representa a un grupo en ese estadio. Cada uno de esos jugadores tiene detrás de ellos una gran cantidad de testigos que están esperando algo que a ellos les gustaría ver, y es que su equipo gane. Camisetas se utilizan, gente se pinta la cara, la gente está identificada con ese equipo. Cuando ese himno nacional se canta, se pone esa música, la gente identificada con México va a sentir aquel sentido de nacionalismo y orgullo mexicano. Lo mismo el panameño, lo mismo el norteamericano. Entonces vemos nosotros esta identidad. Hay dos equipos que piensan que ellos deben ganar, y ese es el objetivo de ellos. Pero mire, si un jugador de esos empieza a jugar como él quiere, va a haber problemas.
porque ya no es un equipo. Y los entrenadores toman suficiente tiempo como para crear de la individualidad y la fortaleza individual de cada uno de ellos estrategias que puedan traer que el equipo pueda anotar. La fortaleza de uno es unida a la fortaleza del otro. La debilidad de uno es fortalecida por el potencial del otro. Entonces tenemos nosotros que el diseño de Dios, el deseo de Dios, y se van conmigo a 1 Corintios 12, versículo 12 al 14, es que comprendamos cómo es que trabaja la unidad en unicidad. O sea, la idea de ser uno. Unicidad, la idea de ser uno. No es todos iguales como personas, no es la igualdad entre nosotros, es la unicidad entre nosotros. Porque así como el cuerpo es uno, unicidad, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, mire, entra aquí la tercera persona, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Qué interesante esto que nos acaba de decir. Hay diferencias, pero todavía todos pueden actuar como uno. En el matrimonio, generalmente, muchos de los problemas matrimoniales es por las diferencias que hay en la pareja. Y generalmente cuando le pregunta, es que él no cambia, es que ella no cambia, continúa haciendo lo mismo, pues no fue la misma persona con quien te casaste, ¿verdad? No fue eso lo que elegiste. Pero dice, no, pero que no cambia. Bueno, es imposible muchas veces que una persona cambie con otra persona. Dios es el único que tiene el poder de cambiar a las personas. Entonces, hay esa diferencia. Por ejemplo, a la esposa le gusta más calorcito, más sobrecamas o más mantas. Al esposo, no, quítame esta manta que me da mucha calor, ¿verdad? A uno le gusta la oscuridad y al otro le gusta la claridad. Y tenemos esta diferencia entre nosotros. Pero para que no haya caos, cuando hablamos de un partido, porque si cada quien hace lo que le da la gana, sería un sentido caótico. En el campo de fútbol hay un tercer elemento. Están los dos equipos contrarios y está un tercer elemento. ¿Cuál es ese elemento? Los árbitros. 3 árbitros, ¿verdad? Los de banda y el árbitro central. Estos 3 no representan ni a un equipo ni al otro. Su función es ser neutral. Esa es la función del árbitro. El árbitro debe ser alguien que conoce las reglas, o sea, que la asociación, en este caso deportiva, la CONCACAF, Confederación de América del Norte Central y el Caribe de fútbol, esa confederación tiene reglas. Esas reglas están escritas. Ese árbitro debe ser entrenado con las reglas. Hay reglas generales que son entendidas, la FIFA las tiene y se aplican en todo el mundo. Entonces, el árbitro viene a ser la persona que en medio de caos, ¿verdad? Porque si se dejan solos, va a haber caos. En medio del caos, pone orden para que se disfrute el partido. Ahora, ¿qué sucede cuando el árbitro no toma en cuenta al libro o comete errores? ¿Qué sucede? ¿Cómo reacciona la gente? Trampa, que esto. Esto fue lo que sucedió con Panamá y México. Y le dije a los hermanos, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Digo, ¿dónde está la puerta? Yo no soy muy aficionado al fútbol, honestamente. Mi país ha actuado muy pésimamente en el pasado y hasta ahora pues que
ha empezado a mejorar el deporte en Panamá del fútbol. Entonces, cuando el partido sucedió, el último partido, el árbitro cometió un error. No fue culpa del equipo mexicano, simplemente fue un error. Este error puso una situación caótica en el partido y causó un problema de legitimidad. Cuando los cristianos no utilizamos el patrón correcto, cuando nosotros tomamos nuestro propio lado, interpretamos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, causamos caos y división en la iglesia y el mundo lo ve, y porque lo ve empieza a dudar acerca de Cristo y la cristiandad. De eso estamos hablando. Cuando nosotros utilizamos correctamente la palabra, no va a haber vergüenza, porque no vamos a ser, nuestra legitimidad no va a ser juzgada como errónea, como algo que estamos faltos. Recuerde algo, el árbitro dijo cuando sucedió ese partido: mi error. Cuando hay error, se puede admitir el error, pero se debe cambiar. Lastimosamente en los partidos eso no ocurre, pero en nosotros la manera como reparar un error, que el error es en cuanto al pecado, es no dar en el blanco, es arrepentimiento. Y es muy importante, hermanos, que comprendamos que nosotros como cristianos, en un mundo caótico, necesitamos utilizar la palabra tal cual como ella fue escrita y con el propósito que fue escrita. Este es uno de los retos más grandes para la unidad de la iglesia. Por ejemplo, una orquesta. Y en una orquesta tenemos a una persona encargada de dirigir. Y generalmente esta persona gana más dinero que los mismos que usan los instrumentos, generalmente como $100,000, y aquí uno 30, el otro 40, el otro 50, y así sucesivamente. Pero el director es el que dirige. Pero todos ellos se están guiando por la escritura de música que tienen enfrente. Cada escritura tiene sus notas. Ellos no pueden apartarse y decir: a mí me gustaría, por ser saxofón, sobresalir. No pueden. Tienen que estar en armonía con toda la orquesta para que esa armonía pueda oírse bien. Entonces, la persona que dirige es importante porque sienta las bases en la dirección de cuándo empezar y cuándo participar. Su función es que todos estén en armonía. Y le decía a los hermanos que cuando tenemos esta situación va a haber paz, es el resultado en la iglesia. Ahora, les decía también algo muy importante. No sé cuántos de ustedes han visto las carreras de botes. Estos ocurren más que todo en las universidades élites aquí en los Estados Unidos, en Europa. Pero está un bote largo, con un número determinado de remadores. Y hay una persona enfrente. Y la persona enfrente dice: reme, reme, reme. Esa es la persona más importante. Porque el que está remando, el que está ahí, reme, 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 él está escuchando reme, y cuando ellos escuchan, ellos le dan, reme, ellos le dan, todos a una voz. Si esa voz si esa voz no lo hace, ellos no van a poder tener la sincronización. Y si uno sale, pierden velocidad y pierden la carrera. De esto estamos hablando. La importancia de que nosotros prestemos oído a la cabeza de la iglesia, al liderazgo que nos ha dado el Señor, después que sea un liderazgo sano, y nos ayude. Entonces, la analogía, si se van a 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y tenemos nosotros, cuando hablamos, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, dice Efesios 5:30.
de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio. Versículo 32 más. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando vemos esto, imagínense que todos fuéramos pies, ¿cómo agarraríamos? Si todos fuéramos oídos, ¿cómo hablaríamos? Si todos fuéramos manos, ¿cómo correríamos? Es un gran reto, ¿verdad? Todo debe estar en armonía. Dios permite todas estas cosas para que se ayuden. La cabeza dando orden a caminar. Fíjense que la mente le dice, bueno, vamos a ir al baño, vamos a caminar hasta la puerta, ir a la izquierda, después dar la vuelta en la esquina. Imaginen que el pie derecho diga, no, yo no quiero ir, ¿verdad? Que no funciona, solamente que hubiera un daño nervioso donde la comunicación del cerebro no pudiera llegar al pie, y el pie va arrastrando. El pie va arrastrando porque no encuentra información por parte del cerebro. Pero todos nosotros podemos coordinar fácilmente porque hay una conexión. Y esta es parte de la armonía, tener una conexión con Dios. Nuevamente, cuando miramos esto, nos ponemos a pensar en cómo funciona, cómo es que puede haber dos partes que no son iguales. A ustedes les gusta el sándwich, el emparedado. ¿Les gusta? ¿Qué tipo les gusta? ¿Les gusta con mayonesa o con mostaza? Yo soy favorito del emparedado, el sándwich con mayonesa. El emparedado con mostaza no me gusta. Pero es bien interesante que la mayonesa tiene dos elementos que no se pueden mezclar: el aceite y el agua. No se pueden. Pero las emulsiones o un elemento emulsificante, wow, 3 minutos, vamos a apurar. Lo que hace es, si usted echa el huevo, los une a los dos. Teniendo el huevo, usted hace la mayonesa. Este es otro, se acuerdan del aceite de bacalao cuando nuestros padres nos lo daban, yo lo detestaba. Este es otro. El asfalto es una emulsión también. ¿Qué sucede? O es hecho por la emulsión. Lo que sucede es que ese elemento permite que dos cosas que nunca se pueden unir, que se unan. El gentil y el judío nunca se podían unir. Pero viene el Espíritu Santo, y si se van ustedes aquí a Juan, vamos a adelantarnos por el tiempo, Romanos 16, 17. Hubo un gran problema. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los demás. El problema más grande es el que una persona trate de actuar independientemente. Cuando Eva fue tentada, la tentación que tuvo es actuar independientemente de Dios. Esa fue la tentación. Adán también, él tuvo que tomar una decisión: o dependo de Dios o dependo de otro. Y él tomó la decisión y también pecó. Ahora, el cáncer es bien interesante. El cáncer definido son células que no se conforman al proceso normal y natural de crecimiento. En lugar de morir, las células cancerosas continúan creciendo y toman nuevas células anormales y empiezan a invadir el cuerpo, los tejidos, los órganos, y hacen que haya una falta de control en el cuerpo, y el cáncer, debido a la destrucción de las células, produce destrucción del cuerpo. El ADN es la información que recibimos, genética que recibimos todos nosotros. Esta información lleva la idea de decir a las células qué hacer. Y cuando la célula se revela, produce cáncer. Cuando nosotros nos rebelamos, el producto es muerte por el pecado. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos, nos destruimos a nosotros mismos. Ahora, cuando hablamos de esto, ahora sí, volviendo acá a Efesios 4, 3 al 7, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. ¿Qué significa esto? No significa uniformidad, no somos uniformes, todos somos diferentes. Pero en la diferencia que tenemos, nosotros tenemos al Espíritu que nos une. Muy bien, vamos a llegar ya al final. La lucha que tenemos nosotros es la carne del Espíritu, y así que pensemos nosotros, y lastimosamente cada parte diferente, no llegué hasta el final, pero quería decirle a ustedes, los embajadores cuando están en un lugar representan a un país. Si ellos se salen de línea, son eliminados. Nosotros somos embajadores de Cristo. Sigamos la línea que nos da el Señor y no seamos rebeldes. Que el Señor los bendiga.